Padre Celestial, queremos darte gracias, Señor, porque sabemos que tú eres santo, sabemos que tú eres bueno. Gracias, Padre, por este tiempo que nos das para alabarte, para cantarte a través de los cánticos, decirte lo bueno que tú eres con nosotros. Y ahora, Padre, que vamos a abrir tu palabra, queremos pedirte que tú puedas ayudarnos, iluminar las Escrituras, iluminar nuestra mente para comprender lo que ella dice y poder aplicar esos principios, esas verdades a nuestra vida. Oramos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Buenos días, tomen asiento por favor. En su Biblia, Génesis capítulo 24. Como siempre en el boletín que usted recibió a la entrada, tiene el bosquejo del mensaje. Génesis capítulo 24. Vamos a empezar en el versículo 14. Si usted estuvo la semana pasada, usted sabe que esta es la segunda parte del estudio de este capítulo 24. Y empezando en el versículo 14, la Biblia dice: sea pues que la doncella, a quien yo dijere baja tu cántaro te ruego, para que yo beba, y ella respondiere bebe, y también daré de beber a tus camellos, que sea esta la que tú has destinado para tu siervo Isaac. Y en esto conoceré que habrás hecho misericordia con mi señor. Y aconteció que antes que él acabase de hablar, he aquí Rebeca, que había nacido a Betuel, hijo de Milca, mujer de Nacor, hermana de Abraham, la cual salía con su cántaro sobre su hombro. Y la doncella era de aspecto muy hermoso, virgen, a la que varón no había conocido, la cual descendió a la fuente y llenó su cántaro y se volvía. Entonces el criado corrió hacia ella y dijo: te ruego que me des de beber un poco de agua de tu cántaro. Ella respondió: bebe, señor mío. Y se dio prisa a bajar su cántaro sobre su mano y le dio a beber. Y cuando acabó de darle de beber, dijo también: para tus camellos sacaré agua hasta que acaben de beber. Y se dio prisa y vació su cántaro en la pila y corrió otra vez al pozo para sacar agua y sacó para todos sus camellos. Las mujeres eran encargadas de recolectar el agua para las viviendas. Lo hacían en la mañana, lo hacían en la tarde. Cuando las doncellas se topaban con algún forastero, la costumbre, la cultura decía que ellas debían ofrecer agua a las personas. Aquí observamos a una mujer, Rebeca, la futura esposa de Isaac, que a ella no le basta solamente con ofrecer de beber a las personas, al forastero que estaba ahí, sino ofrece dar de beber a los animales, a los camellos. Sabemos por Génesis 24 que eran 10 camellos. ¿Sabe que un camello, después de haber recorrido una semana, pueden hacer mucho trabajo sin comer, sin beber por varios días? Y en un viaje tan extenso desde Jerusalén hasta Mesopotamia, el viaje que realizó este siervo, toma muchos días hacer esto. Un camello que no ha consumido agua durante toda una semana es capaz de beber 100 litros de agua. Multiplicado por 10 camellos, usted puede tener idea de cuánta agua se necesitaba para dar de beber a estos 10 camellos que formaban la comitiva en el viaje de este esclavo. Por ese motivo, por la demanda de los animales en torno al agua, la costumbre decía solamente dar a la gente de beber y nada más. El hecho de que esta mujer, el hecho de que Rebeca ofrezca dar de beber a los animales y le toque ir varias veces a la pila para poder sacar agua y para poder dar de beber a los animales, nos muestra una característica de servicio y de generosidad que podemos ver como primera característica de esta futura esposa de Isaac. Servicial, generosa. Observamos otra característica de la mujer en el versículo 15 que ya leímos. Y aconteció que antes que él acabase de hablar, he aquí Rebeca. Rebeca significa belleza que atrapa. La frase en el versículo 16, aspecto muy hermoso, afianza la característica del significado del nombre que Rebeca tenía. Era una mujer
en torno a lo físico, preciosa. Era linda, era hermosa. Así es que era servicial, era generosa, era hermosa. El verso 16 nos dice, y la doncella era de aspecto muy hermoso, virgen, a la que varón no había conocido, la cual descendió a la fuente y llenó su cántaro y se volvía. La palabra virgen para nosotros significa una mujer que no ha tenido relaciones sexuales. Para la Biblia, la palabra virgen en verdad es un término impreciso. La palabra virgen puede significar una persona que no ha tenido relaciones sexuales o puede significar simplemente que es una jovencita, es una adolescente. Por ese motivo, el autor bíblico utiliza una frase aclaratoria y dice a la que varón no había conocido. No solo era una muchachita, no solo era una mujer joven, sino también era una persona que se había guardado para cuando ella se case. Esta cualidad de virginidad muchas de las veces es poco conocida en nuestra cultura. En nuestra cultura más bien se impulsa a los jóvenes, se impulsa a la gente a tener relaciones sexuales antes del matrimonio. Los hombres, las mujeres, muchas veces caen en esto. Y la verdad es que para un hombre y para una mujer, el mejor regalo que puede darle a su futuro compañero o a su futura compañera es su virginidad. La cultura nos muestra otra cosa. Esta mujer, al ser virgen, al no tener relaciones sexuales antes de su matrimonio, muestra una cualidad de su carácter. Esta mujer llegó a cuidarse, llegó a protegerse porque quería entregar a su futuro esposo, en este caso Isaac, su virginidad. ¿Qué de ti, joven? ¿Has pecado cayendo en este pecado? ¿Estás con tu enamorada o tu enamorado yendo más allá de lo que se debería ir? ¿Estás manoseando más de lo que se debe? ¿Has caído en esto? La cultura impulsa esto. Lo que leemos y lo que vemos y lo que se nos muestra en este mundo y la propia manera de pensar impulsa a la gente a que no sea virgen antes del matrimonio. Es un pecado delante de Dios. Dios no está de acuerdo aun cuando la cultura muestre a través de su modernidad que esto es algo aceptable y que está muy bien que nosotros aprendamos a tener relaciones antes del matrimonio para ver si la pareja se adapta en esa área y ver si nos casamos o no. No importa qué dice la cultura. Esto será un pecado porque Dios ha establecido la relación sexual que debe ser satisfecha, que debe ser llevada a cabo en la estructura del matrimonio. Observamos aquí a una mujer de un carácter importante, que se destacaba en su carácter, que se destacaba en las características de su vida, al punto que decidió guardarse para su futuro esposo. Páginas más adelante en Génesis 27, por favor. No pierda Génesis 24, que regresamos un ratito allá. Pero en Génesis 27, el versículo 6, la Biblia nos da otras cualidades de esta mujer Rebeca. Ya como casada, versículo 6 dice: entonces Rebeca habló a Jacob su hijo diciendo: he aquí yo he oído a tu padre que habla con Esaú, tu hermano, diciendo: tráeme caza y hazme un guisado para que coma y beba en presencia de Jehová antes que yo muera. Ahora pues, hijo mío, obedece a mi voz en lo que te mando, ve ahora al ganado y tráeme de allí 2 buenos cabritos de cabras y haré de ellos viandas para tu padre, como a él le gusta, y tú las llevarás a tu padre y comerá para que él te bendiga antes de su muerte. Y Jacob dijo a Rebeca su madre: he aquí, Esaú mi hermano es hombre velloso y yo lampiño. Quizá me palpará mi padre y me tendrá por burlador y traerá sobre mí maldición y no bendición. Y su madre respondió: hijo mío, sea sobre mí tu maldición. Solamente obedece a mi voz y ve y tráemelos. Entonces él fue y los tomó y los trajo a su madre, y su madre hizo guisados como a su padre le gustaba. Y tomó Rebeca los vestidos de Esaú su hijo mayor, los preciosos que ella tenía en casa, y vistió a Jacob su hijo menor y cubrió sus manos y la parte de su cuello.
donde no tenía vello, con las pieles de los cabritos, y entregó los guisados y el pan que había preparado en manos de Jacob, su hijo. Rebeca, una mujer servicial, generosa, hermosa, virgen, pero también mentirosa, engañadora, e hizo favoritismo con el hijo menor, con Jacob. Cuando uno busca compañero o compañera, va a darse cuenta que no todo es perfecto. Va a darse cuenta que puede hallar una persona con características positivas en su vida, pero la naturaleza nuestra, la naturaleza del ser humano nos muestra que siempre hay cosas buenas y siempre hay cosas malas. Y aquí tenemos a una mujer, Rebeca, que se le ocurre la fabulosa idea de hacer favoritismo con el hijo menor, con Jacob, siendo el primogénito Esaú y el merecedor por ser primogénito de la bendición especial de su padre. Pero a Rebeca se le ocurre la idea de que pueden engañar al esposo, pueden engañar a Isaac, entonces van a manejar bien la comida y cubrir las partes donde no tiene vello el Jacob, y engañar al padre. Favoritismo. Favoritismo. En mi casa somos 4, 3 hermanas y yo soy el primogénito. ¿Sabe quién era el favorito? Yo. Y con toda habilidad lo aprovechaba. Con toda habilidad yo lo aprovechaba para mi beneficio. Así es que yo sabía que era el favorito y muchas de las veces lo utilicé para mi beneficio. Los hermanos hemos salido de casa, las 3 hermanas y yo nos hemos casado, tenemos nuestros compromisos, nuestros matrimonios. Y aún hoy en día yo puedo escuchar a una de mis hermanas decir, es que él es el favorito, él es el Fernandito, él es el hijo predilecto. Y después de que ha pasado años, que nosotros ya estamos fuera de casa y todo eso, todavía se guarda algo de resentimiento, algo no resuelto en el corazón. Y no es raro escuchar a una de mis hermanas enfatizar la verdad que todos hemos sabido en casa, que yo soy el favorito. La carga se la siente. Y aun cuando el favoritismo llega a ser un beneficio para el hijo que es favorecido por eso, también es una carga. El error de esta mujer Rebeca es llegar al punto de tener 2 hijos y hacer que uno de los 2 hijos sea el favorito. En casa nosotros diríamos, pero yo les quiero por igual. En la práctica, a veces no es así. Usted puede ver a una mujer que tenía un favorito, el hijo menor, Jacob era su predilecto. Y esa predilección incorrecta, equivocada, pecaminosa, le llevó a esta mujer a urdir un plan engañoso para engañar a su esposo y para llegar al punto de quitar a su hijo primogénito la bendición que por derecho le correspondía. En el versículo 23 de Génesis 24, por favor, nosotros observamos una quinta característica. El texto dice, y dijo, ¿de quién eres hija? Te ruego que me digas, ¿hay en casa de tu padre lugar donde posemos? Y ella respondió, soy hija de Betuel, hijo de Milca, el cual ella dio a luz a Nacor. En la siguiente diapositiva usted puede observar que Nacor era hermano de Abraham. Nacor se casa con Milca y el hijo que tienen es Betuel. Betuel es el papá de Rebeca. Así es que Rebeca e Isaac son primos en segundo grado. Son familia.
Y aun cuando nosotros no debemos tener ese tipo de matrimonios hoy en día porque causan problemas y causan dificultades. En ese tiempo el pecado no había irradiado a todo el cuerpo, no dañaba el cuerpo de las personas. Así es que Dios permitió muchas veces que esto suceda, y cuando llegó un tiempo oportuno en el libro de Levítico, Dios estableció legislación para que esto no suceda. De las 5 características que podemos observar en el caso de Rebeca, al observar su servicio, su generosidad, su hermosura, su virginidad, y también la parte negativa, el hecho de que es una mujer engañosa y que hacía favoritismo con sus hijos, nosotros podemos observar que esta 5ª característica es la característica que Abraham le pide que busque en una mujer. ¿Sabes? Cuando buscas cónyuge, hay muchas cosas que puedes buscar: servicio, generosidad, belleza, plata, muchas cosas. Hay una característica que no es negociable: es la vida cristiana de tu cónyuge. Cuando tú estás buscando compañera o compañero, puedes fijarte en varias características. Puedes buscar ciertas características, puedes llegar a enfatizar ciertas características que te gustaría en tu futuro cónyuge, pero la única característica que no es negociable es el hecho de que esa persona sea cristiano y haya caminado con el Señor para que ese futuro hogar, ese futuro matrimonio pueda en verdad ser exitoso. ¿Sabes? No necesitas buscar a una persona que es creyente. Eso puede ocurrir en la vida de una persona en un momento. Hoy, un incrédulo puede recibir a Cristo como Salvador. No debes casarte con alguien así. Tú necesitas un hombre, necesitas una mujer que haya caminado con el Señor mucho tiempo. ¿Sabes? El liderazgo en el caso del esposo, o las características que la esposa debe tener, no es algo que se improvisa, no es algo que de manera mágica van a ser producidas, van a ocurrir en el momento en que se le ponga el anillo a ese muchacho o esa chica. Eso se desarrolla en el tiempo. Así es que cuando buscas un esposo o buscas una esposa, debes ver un cristiano que hace tiempos es cristiano y ha aprendido a caminar con el Señor. No porque tú le ayudas. Desde antes de conocerlo, desde antes de que puedas pensar en que este puede ser el futuro esposo o esposa, debe ser un hombre, debe ser una mujer que ya camina con el Señor, que ya ha aprendido a obedecer al Señor, que ha aprendido a alimentarse por sí mismo o por sí misma a través de la palabra de Dios. Es un hijo de Dios que ya camina, aún en medio de dificultades, en medio de derrotas y de victorias. Ya es un creyente que camina con el Señor. No está mal buscar belleza. No hay mucho, pero no está mal buscar belleza. No está mal buscar otras cualidades. No está mal buscar otros elementos en la vida de tu futuro cónyuge. Pero lo que no es negociable es la vida espiritual de ese muchacho o de esa chica. Y como padres, teniendo la responsabilidad de guiar a nuestros hijos en la segunda decisión más importante de su vida, nosotros necesitamos como padres mantener una posición igualitaria delante de ellos, y esto de la vida espiritual de los futuros enamorados o el futuro esposo o la futura esposa, esto no es negociable. En otras cosas, los padres aprendemos que no en todas las situaciones hay que hacer una guerra civil en la casa. Hay cosas que uno puede negociar, hay cosas que uno puede permitir, hay cosas que uno puede ceder. Pero hay cosas en la vida en las que no se cede. Y esta, como papá y mamá, nosotros necesitamos aprender que es un área en la que no debemos negociar con ellos. Nunca nuestros hijos deben llegar a considerar la posibilidad de casarse con alguien que no camina con el Señor hace tiempo. Y si nosotros permitimos eso, nosotros vamos a ser parte del pecado y del fracaso de sus futuros matrimonios, de su futura vida. ¿Sabes? Algunos
jóvenes se acercaron, estábamos conversando el domingo, el domingo pasado, y algunos dijeron, ¿sabe qué, pastor? Yo quisiera poner mi hoja de vida en la cartelera. Y ahí en la cartelera usted habló de la dote, así es que yo quisiera poner que estoy ofreciendo cierta dote para ver si hay alguien que se arriesgue a casarse conmigo. Y bromeábamos y conversábamos de esto y estábamos riéndonos un rato de esto para que si quiere hacerlo en serio, si quiere poner su hoja de vida ahí, hágalo nomás, yo no tengo ningún problema. Pero sabes, tú puedes desear y puedes buscar varias características en tu futuro cónyuge. Y no tiene nada de malo. Pero la única que no es negociable es la vida espiritual de ese futuro joven, de esa futura señorita. Eso no es negociable. Eso no es que yo le llevo a la iglesia y va a recibir conmigo a Cristo. No basta con que sea cristiano. No basta porque ese muchacho va a llegar a ser el líder de ese futuro hogar. ¿Y cómo va a llegar a ser líder si acaba hace 2 semanas de recibir a Cristo? El liderazgo no se improvisa. La vida cristiana no es una vida de microondas donde después de 2, 3 semanas, un mes, ya es el esposo líder espiritual que va a guiar a su familia. Eso no pasa así. Nosotros podemos ver nuestra propia vida espiritual y darnos cuenta que nos ha tomado años permitir al Señor que desarrolle ciertas cualidades en nuestra vida. Y aún en ciertas áreas todavía estamos luchando para que Dios obre y para que Dios cambie nuestra vida. Así es que no pienses que porque Él recibió a Cristo hoy es la gran fiesta y ahora sí me puedo casar con Él o con ella y ya es cristiano y ya estoy cumpliendo el requisito bíblico y todo va a ir bien. No funciona así. No funciona de esa manera. Debe ser un hombre, debe ser una mujer que camine hace tiempos con el Señor, que aprenda que ha aprendido en su vida a ser obediente al Señor. Porque sabes, hay mucha gente que son grandes actores y que tratan de mostrar a ese futuro joven, esa futura muchachita, mira, yo ya recibí a Cristo, yo me bauticé, yo estoy siguiendo hasta el discipulado, tranquilo, casémonos nomás. El tiempo, antes de que tú pienses en esa persona como tu futuro cónyuge, esa persona debe haber caminado con el Señor. Esa persona debe tener años de caminar con el Señor. Y eso va a garantizar en verdad un matrimonio que funciona y un matrimonio que le da la gloria al Señor. El versículo 12 nos habla de un segundo principio. El texto dice, 24:12, y dijo Jehová Dios, observa cuál es el sujeto de la oración, Dios de mi señor Abraham, dame, te ruego, el tener hoy un buen encuentro. Versículo 21, y el hombre estaba maravillado de ella, callando para saber si Jehová había prosperado su viaje o no. Versículo 40, entonces él respondió, Jehová en cuya presencia he andado, enviará su ángel contigo y prosperará tu camino. Versículo 42, llegué pues hoy a la fuente y dije, Jehová Dios de mi señor Abraham, si tú prosperas ahora mi camino. Versículo 48, y me incliné y adoré a Jehová y bendije a Jehová Dios de mi señor Abraham, que me había guiado por el camino de verdad para tomar la hija del hermano de mi señor para su hijo. Observas, es claro la repetición aquí. Es Dios el que va a prosperar tu camino. Y sabes, cuando los jóvenes están en ese proceso de elección de compañero o de compañera, uno de los grandes problemas es que hay mucho egoísmo en esa elección. El joven tiene su propia lista. Yo quiero una muchacha que tenga esta característica y tienen su lista personal. Y piensan, y es tal el egoísmo que ni siquiera el joven piensa si él está aportando con esas mismas cualidades al futuro hogar, porque lo que le interesa es tener una señorita que cumple esta lista de requisitos. El papá no tiene que decir nada, la mamá no tiene que decir nada.
porque es el hijo el que decide. Y el hijo llega al punto de decir, a mí no me interesa ni siquiera lo que Dios piense, porque yo soy el que deseo tener a esta persona, a este futuro esposo o esposa, y aquí está la lista. Esto es lo que yo quiero en mi futuro compañero, en mi futura compañera. Mientras más pasa el tiempo, nos volvemos más exigentes y la lista empieza a crecer. Pero después pasa más tiempo y la lista empieza a achicarse. Y a veces solo con que respire es suficiente. Sabes, hay mucho egoísmo en la selección de compañero o de compañera. ¿Le ves al criado escogiendo esposa para Isaac? Jehová hará prosperar mi camino. Jehová me guiará por el camino de verdad. Si Dios no está activamente interviniendo en el proceso para seleccionar a tu futuro cónyuge, fracasas. Si en la práctica tú no estás doblando rodillas y dependiendo cada día y orando cada día al Señor para que Dios te guíe hacia la persona que Él desea, vas a tener toda tu vida matrimonial para cosechar las consecuencias de haber hecho las cosas a tu manera. Es Dios quien debe ser el centro de nuestra vida, quien debe ser el centro en la decisión, en la segunda decisión más importante que un creyente toma. Si mantienes una posición de egoísmo, yo soy el que decido, mis papás no se metan en esto, no quiero saber qué es lo que Dios opina, yo me voy a casar, es mi vida, yo voy a decidir con quién me caso, yo voy a decidir las características que va a tener mi futuro cónyuge, no quiero que nadie diga nada, yo soy el que voy a hacer esto porque yo creo que tengo la suficiente sabiduría para poder hacerlo bien. Haz una cita, porque en el futuro te vas a reunir conmigo para que yo te dé consejería por haber hecho las cosas mal y haber hecho las cosas a tu manera. Es Dios el que prospera. Es Dios el que debe estar activo en este proceso tan importante en la vida de él, en tu vida como joven. Observas el criado cómo buscó el éxito. Él buscó a Dios, dependió de Él, buscó la guía del Señor, buscó que Dios le guíe, le prospere, le conduzca, le muestre cuál es la persona adecuada. Y sabes, tú como hombre, como señorita, puedes pensar que están pasando los años y no aparece la persona adecuada. Pastor, es que no hay dónde escoger. Puedes pensar que se te está yendo el tren, pero la verdad es que si le metes a Dios en este proceso, para que Él actúe de manera activa y tú estás dependiendo del Señor en el momento justo, en el momento adecuado, tú conocerás a esa mujer, quizás ya la conoces, tú conocerás a esa persona y cuando te cases verás que fue lo mejor, fue mucho más allá de lo que esperabas, de lo que merecías. En la selección de cónyuge, es importante considerar que cuando uno se casa, no solo la pareja es la que se une, sino nos unimos a una familia, la familia de ella, la familia de él, llegan a unirse y en verdad llegan a tener una influencia importante en la vida. Y aquí el versículo 29 nos da algunas características de la familia de Rebeca. Observa al hermano mayor, a Labán, el texto dice: y Rebeca tenía un hermano que se llamaba Labán, el cual corrió afuera hacia el hombre a la fuente, y cuando vio, ojo con esa palabra, es la más importante, vio, y cuando vio el pendiente y los brazaletes en las manos de su hermana,
que decía: así me habló aquel hombre. Vino a él, y he aquí que estaba con los camellos junto a la fuente, y le dijo: ven, bendito de Jehová, ¿por qué estás afuera? He preparado la casa y el lugar para los camellos. Entonces el hombre vino a casa, y Labán desató los camellos y les dio paja y forraje y agua para lavar los pies de él y los pies de los hombres que con él venían. Este hombre, Labán, era un hombre codicioso. Enfatizaba al extremo, de manera pecaminosa, los bienes materiales. Vamos a estudiar más esto en capítulo 29 hasta capítulo 31 de Génesis cuando lleguemos allá. Pero este hermano mayor era codicioso. Así es que cuando vio lo que el siervo, el esclavo de Abraham le había dado a Rebeca, se le abrieron los ojos y se volvieron los ojos como signos de dólares. Y dijo: aquí está la oportunidad. En nuestra cultura, los abuelos llegan a ocupar una importante influencia en los nietos, muchas veces de manera desmedida. En nuestra cultura, los abuelos son los que crían una buena parte a los nietos. Tienen una importante influencia. Si estaríamos si las características de nuestra cultura serían las características de la cultura de ese tiempo, ¿qué crees que le iba a enseñar Labán al pequeño Jacob y al pequeño Esaú? ¿Qué tal si Rebeca e Isaac decían: ¿sabe qué, papá? Tengo que irme a una fiesta, así es que le encargo al pequeño Jacob, le encargo al pequeño Esaú y le voy a dejar con ustedes. ¿Qué crees que le iba a enseñar Labán? ¿Cómo crees que iba a influir este muchacho, este hermano mayor en la vida de los dos pequeñitos? ¿Qué le iba a enseñar? Les iba a enseñar que lo más importante en la vida son los bienes materiales. Y cuando puedes codiciarlos, es buena idea. Así es que ten cuidado. Porque la unión matrimonial no solo une a una pareja, une a dos familias. Luego observamos el relato del siervo, y lo aprendimos la semana pasada, el relato del siervo a la familia de Rebeca. Y es interesante cómo en el versículo 50 observa, el 49. Ahora pues, si vosotros hacéis misericordia y verdad con mi señor, declaradme. Y si no, declarádmelo, y me iré a la diestra o a la siniestra. Entonces Labán, el hermano mayor, y Betuel, el papá, respondieron y dijeron: de Jehová ha salido esto, no podemos hablarte malo ni bueno. He aquí Rebeca delante de ti, tómala y vete, y sea mujer del hijo de tu señor, como lo ha dicho Jehová. Cuando el criado de Abraham oyó las palabras, se inclinó a tierra ante Jehová, y sacó el criado alhajas de plata y alhajas de oro y vestidos, y dio a Rebeca. También dio cosas preciosas a su hermano y a su madre, y comieron y bebieron él y los varones que venían con él, y durmieron, y levantándose de mañana dijo: enviadme a mi señor. ¿Te das cuenta? Dentro de lo malo que existía en ese hogar, tener un hermano codicioso, la vida espiritual de esta familia es importante. ¿Imaginas lo que para un papá es dejar salir de casa a su princesa para que se vaya a casar con el monstruo? Es tremendo. Usted como papá solo puede imaginar nomás lo que eso sería, y cuando le toque hacer, usted va a darse cuenta de que no es tan fácil dejar que la princesa salga de casa. Pero esta gente se dio cuenta que Dios estaba actuando en ese proceso. Y Dios había trabajado en el corazón de Labán, y había trabajado en Betuel, el papá, en la mamá, había trabajado en la familia. Y cuando este criado les cuenta todo esto, ellos están de acuerdo a que la princesa salga de la casa y vaya con el criado para que viva en un lugar muy lejano y se case con Isaac.
la familia de tu futuro esposo, la familia de tu futura esposa, tendrán una influencia importante en tus futuros hijos y aún en tu hogar. Así es que me parece que es algo inteligente pensar con responsabilidad con qué persona nos vamos a casar. La vida espiritual no es negociable. La vida espiritual debe ser el factor más importante en nuestra decisión cuando buscamos compañero, cuando buscamos compañera. ¿Sabes? Rebeca sale de la casa de papá y mamá. Y luego en capítulo 25, versículo 20, observa un detalle que se nos da. El texto dice: y era Isaac de 40 años cuando tomó por mujer a Rebeca, hija de Betuel arameo, de Padán Aram, hermana de Labán arameo. Interesante la edad de Isaac. La edad de Rebeca, al ser considerada una virgen, una muchachita, obviamente era inferior. Uno puede pensar de Isaac, se le estaba yendo el tren, 40 años y todavía no se casaba. Pero si entendemos la cultura, vamos a darnos cuenta que los jóvenes en ese tiempo era muy común que al llegar a los 40 era la edad ideal, era la edad perfecta en esa cultura para buscar esposa. Así es que Isaac tiene 40 años. Y luego regresando a capítulo 24, el versículo 62, la Biblia dice: y venía Isaac del pozo del viviente que me ve, porque él habitaba en el Negev, y había salido Isaac a meditar al campo a la hora de la tarde, y alzando sus ojos miró, y he aquí los camellos que venían. ¿Observas la vida espiritual de Isaac? ¿Observas dónde estaba Isaac? En el pozo del viviente que me ve. Un sitio histórico, un sitio famoso, porque Dios había demostrado su poder años atrás en ese lugar, en ese momento, y este hombre Isaac está en el sitio adecuado. ¿Te das cuenta qué estaba haciendo? Meditando. ¿Te das cuenta a la hora en que meditaba? A la hora en que tradicionalmente se oraba, la hora de la tarde. Cuando Jesucristo muere en la cruz de Calvario y ora al entregar su espíritu, lo hace en la hora de la tarde. Así es que podemos ver la vida espiritual de este joven. Señorita, ese joven debe ser el líder espiritual de tu hogar. Debe guiarte a ti, debe guiar a los futuros hijos, debe guiarles por el camino de Dios. Y si ese joven hace un día ha recibido a Cristo, ese joven no tiene idea de cómo ser el líder espiritual de ese hogar y tú estás pensando casarte con él. El liderazgo no se improvisa, debe ser un hombre que ame al Señor hace tiempos, que haya caminado con el Señor hace tiempos, para que cuando se casen este hombre pueda ser el líder espiritual. Y por eso es tan importante la vida espiritual de Isaac, porque Rebeca tenía características importantes en su vida espiritual, pero también aquel que iba a ser el futuro líder de este hogar. Y yo te pregunto, muchacha, ese chico al que ya le has puesto el ojo, ¿es un líder espiritual? No, cuando nos casemos ahí se va a poner pilas. Así no funciona la cosa. ¿Es un líder? Puede abrir la Biblia, puede guiarte, puede enseñarte. Sabe cuál es el rol de un esposo, sabe cuál es el rol de la esposa, sabe cómo se debe criar bíblicamente a los hijos. ¿Esta persona es un líder? No, pero es que le quiero. Y con quererle vas a vivir 40 años cosechando las consecuencias de una mala decisión. ¿Es el líder?
Observa una cualidad importante en la vida de Rebeca. Observa el versículo 64. Rebeca también alzó sus ojos y vio a Isaac. Y descendió del camello porque había preguntado al criado: ¿quién es este varón que viene por el campo hacia nosotros? Y el criado había respondido: este es mi señor. Ella entonces tomó el velo y se cubrió. Sabes, el velo no es una prenda de vestir que se utilizaba en ese tiempo, y aún ahora mujeres de Oriente utilizan todavía el velo. El velo simbolizaba sometimiento. Ese era el símbolo. ¿Te das cuenta que en la Biblia la responsabilidad más importante dada a la esposa es el sometimiento a su esposo? Muchacho, ¿quieres escoger bien? Mira cómo esa muchacha le obedece a papá y mamá. Mira si ella se somete a su papá. Mira si cuando papá y mamá le dicen a esa señorita: haz esto, haz aquello, y ella está en desacuerdo porque no le parece, pero finalmente se somete al liderazgo de su papá. ¿Lo hace? No va a ser diferente a ti. No va a ser diferente contigo, por más enamorada que esté. Si es una mujer que no se somete a papá y mamá, tampoco se va a someter a ti. Porque el sometimiento es el resultado no de una decisión. El sometimiento es el tercer fruto de la llenura del Espíritu Santo, según Efesios 5. Así es que es una mujer que ha caminado con el Señor y ha aprendido a ponerse bajo la autoridad de papá y mamá, y cuando se casa y tiene esa cualidad en su vida, no va a tener ningún problema cuando tú como esposo digas esto y ella, aun cuando no esté de acuerdo, se someta a ti. Si no, cada vez que vayan a tomar una decisión será la tercera guerra mundial en tu casa. Es que los hijos no se fijan en eso cuando van a buscar compañera. Solo que sea guapo y que me haga reír y le quiera, y esto hace un matrimonio exitoso. Cuando es un hombre, en medio de sus imperfecciones, en medio de sus dificultades, llega a ser un líder espiritual, y una mujer llega a ser una mujer que se somete al liderazgo de su esposo, y se unen, y aún en medio de las diferencias que pueden tener, pueden llegar a experimentar en su familia, cuando se casan, un anticipo del cielo aquí en la tierra. Si no, vivirás 40 años disfrutando en el matrimonio un anticipo del infierno aquí en la tierra. ¿Te das cuenta? Observa el 66, una característica más. Entonces el criado contó a Isaac todo lo que había hecho, y la trajo a Isaac a la tienda de su madre Sara. Y tomó a Rebeca por mujer y la amó, y se consoló Isaac después de la muerte de su madre. En nuestra cultura vamos al registro civil para casarnos, armamos la fiesta, la lista de invitados, el traje de etiqueta, el vestido blanco, los obsequios y todos esos detalles. En esa cultura, el hecho de que Isaac introdujera a Rebeca a la tienda era la manera en que ellos se casaban en ese tiempo. Tú puedes observar que no era cualquier tienda, era la tienda de su madre fallecida ya. Así es que con ese acto, cuando Rebeca entra a la tienda, se establece legalmente todos los derechos y todos los honores que esa mujer, al entrar en esa tienda, se le daba como la esposa de aquel que le permitió entrar a ese lugar. Se casaron. Y es interesante que después de casarse y tomó a Rebeca por mujer, tuvo relaciones sexuales con él.
Y luego, después de eso, dice, y le amó. Y se consoló Isaac después de la muerte de su madre. ¿Observas el orden? Se casan, tienen sexo y se aman. Hablemos de las dos primeras. El sexo viene cuando estoy casado. Y todo lo que no cuadra con eso es pecado delante de Dios. No importa qué diga la cultura. El sexo fue diseñado por Dios, Dios es pro sexo, el sexo fue diseñado por Dios para que tenga su expresión en un hombre y en una mujer que se han comprometido, que están casados, ahí pueden disfrutar de esta bendición. Observa un detalle más. Y observa esto porque te va a golpear. Se casan, tienen sexo y después de eso se aman. El amor siendo tan importante como es, de hecho Dios es amor, no solo Dios tiene amor, Dios es amor. Siendo tan importante el amor en la vida de una pareja, es importante que nosotros nos demos cuenta que en la Biblia, y usted puede ver en la pantalla, aquí hay varios ejemplos. Siguiente diapositiva. Jacob y Rebeca, Sansón y Timna, David y Milca, estos tres, amor después de casarse. Si usted se fija con cuidado en las escrituras, aquí se presenta que primero se casaron y luego se amaron. Hay poquísimas excepciones en la Biblia de un amor antes de el matrimonio. ¿Te has dado cuenta las decisiones que se toman en función del amor? Porque no te amo, me divorcio. Porque te amo, me caso contigo. ¿Cuándo en la Biblia se dijo que el primer requisito y el más importante es el amor para casarse? ¿Cuándo lo entendimos mal? ¿Cuándo llegamos a la conclusión de que una pareja se casa y necesita estar enamorada primero para poder hacerlo? ¿Te das cuenta cómo aquí lo que se enfatiza es el compromiso? Es posible, no tiene nada de malo que una pareja llegue a casarse sin amarse, lleguen a casarse y lleguen a comprometerse de por vida y tengan toda la vida para desarrollar una cualidad que es el amor. En nuestra cultura lo vemos diferente. Si no le amo, no me puedo casar. Y si no le amo, tengo todo el derecho para divorciarme. ¿Cuándo lo entendimos mal? ¿Cuándo llegamos a pensar que la Biblia enseña eso? Muchísimos. La mayoría de ejemplos en las Escrituras muestran que se casaron, se comprometieron de por vida y tuvieron todos esos años, 30, 40 años, para cultivar esa característica del amor entre esposo y esposa. No me entiendas mal, no estoy diciendo que el amor no es importante. Pero lo que estoy diciendo es que a veces algunas de las decisiones incorrectas y pecaminosas se toman alrededor del amor. Porque no te amo, me divorcio. La falta de amor es la base para tomar la decisión pecaminosa de romper un matrimonio. ¿Cuándo le dimos esa importancia al amor? Es importante. Observas el compromiso de Isaac y de Rebeca. Yo le he dicho a mi hijo Ian varias veces, papá y mamá nunca se van a divorciar. Nunca. Vamos a tener problemas. Hemos tenido problemas. Nunca va a ser una opción divorciarnos. No importa lo que ella haga. No importa lo que yo haga. No vamos a hacer nada malo, es
No, no es una carta abierta para vivir pecaminosamente. La falta de amor no es la razón que debo estar esperando para separarme de una mujer. Compromiso. Nos casamos y delante de Dios hemos prometido vivir toda la vida. El amor es una decisión. Tú decides beneficiar a tu cónyuge. Tú decides hacer feliz a tu cónyuge. La decisión de amar puede llegar después del hogar, después del matrimonio, porque es una decisión que tú y yo tomamos. Debemos tomarlo. No es un sentimiento barato. Es una decisión para hacer feliz al otro. El concepto de amor en el mundo es tan diferente, es un sentimiento. ¿Te das cuenta? Ten cuidado con esto. Es importante que esposos y esposas estemos desarrollando continuamente el amor entre nosotros. Es una característica que siempre va creciendo, que siempre va mejorando. Debemos amar más a nuestra esposa, a nuestro esposo, de lo que amábamos el día en que nos casamos. Debemos estar desarrollando eso. Es un buen indicativo de la relación matrimonial. Pero qué triste que personas en función del amor están tomando decisiones tan pecaminosas. No te amo y eso me da el derecho de divorciarme. ¿Te das cuenta? Papá, hay cosas que no son negociables. Y usted como líder de casa, nosotros como cabeza de hogar. Lo espiritual en la vida del futuro cónyuge de nuestros hijos no es negociable. No es negociable. Hijo, ten cuidado con escoger de manera egoísta. Ten cuidado con que tú eres el que decides y papá y mamá no tienen nada que ver en esto, Dios no tiene nada que ver en esto. Y solo eres tú con tu lista de características buscando un cónyuge y no metiendo a Dios de manera activa en el proceso de tomar la segunda decisión más importante de tu vida. Oremos. Padre Celestial, queremos darte gracias, Señor, por tu palabra. Yo te pido, Padre, por nosotros, los padres. Señor, ayúdanos a darnos cuenta que en esto no hay negociación. Que la vida espiritual del futuro cónyuge no es negociable. Que la vida espiritual de ellos no es negociable. Deben ser cristianos que caminan contigo desde hace tiempo. Ayúdanos a guiar, a enseñar, a enfatizar lo suficiente, lo necesario en nuestras vidas, en la vida de nuestros hijos. Esta característica. Señor, a veces damos tanta importancia a otras cosas que tienen su importancia. Es que debe ser profesional, es que debe tener cierto color de piel, es que debe tener cierto tipo de apellido, es que debe tener cierto nivel de atracción. Y enfatizamos tanto y luchamos tanto por esas cosas. Cuando, Señor, a veces nos olvidamos de dar importancia a lo que de veras tiene importancia. Ayúdanos, Señor, a no negociar con la vida espiritual de el futuro cónyuge. Padre, te ruego por nuestros jóvenes. Señor, ellos que están en esa búsqueda, ellos que por momentos sienten la soledad y sienten que necesitan ayuda en esta área. Yo te pido, Padre, que lleguen a desarrollar el hábito de cada día doblar sus rodillas,
Cada día pedir por tu guía, por tu dirección, por tu ayuda en esa área. Que no busquen agradarse a sí mismo a través de cumplir una lista de requisitos que están pidiendo. Yo te ruego que busquen agradarte a ti, que busquen a ese futuro cónyuge que se adapte a lo que tú deseas para ellos. Que no se lleguen a equivocar, te pido, Padre. Que no lleguen a ser tan testarudos que han dejado de escucharte a ti, han dejado de escuchar a sus padres. Yo pido, Padre, tu ayuda. Mientras usted continúe orando, por favor. Puede ser que esta mañana nos está visitando alguien por primera vez. Y si usted viene por primera vez a nuestra iglesia y dice, pastor, yo quisiera que usted ore por mí. Puede ser que su motivo de oración tiene que ver con lo que estamos hablando ahorita. Puede ser que usted tiene un motivo de oración por otra cosa. Pero cualquiera que sea su razón, si usted viene por primera vez y necesita oración, mientras los demás tienen sus ojos cerrados, yo le pido que usted pueda levantar su mano un ratito y con eso me está diciendo, pastor, vengo por primera vez, ore por mí. Gracias, veo su mano. Gracias, veo su mano también. Bájela nomás. Gracias, veo su mano también. Alguien más, veo su mano también, gracias. Alguien más. Sabe, para las personas que nos visitan en un ratito voy a orar por usted, como le dije. Quisiera ofrecerle algo más. Totalmente voluntario, no se sienta presionada, no se sienta presionado. Pero sabe, usted puede tomar sus cosas en este momento y puede pasar a la parte de abajo donde estoy yo. Si usted lo hace, una persona de nuestra iglesia se va a acercar. Le va a llevar a otro lugar de la iglesia y en un lugar privado esa persona va a conversar con usted y también va a orar por usted. Los demás están teniendo sus ojos cerrados para que a usted no le dé recelo de pasar. Pero si desea hacerlo, con toda confianza, venga, queremos ayudarle, queremos servirle. Permítanos conversar un momento con usted. Si desea pasar, hágalo, con toda confianza, sin ningún recelo. Venga nomás, no importa que esté lejos. Gracias por ser la primera, venga nomás. Venga nomás con toda confianza. Padre Celestial, te ruego por las personas que nos visitan. Tú que conoces sus necesidades, yo ruego que conforme a tu voluntad tú puedas suplirlas. Te ruego por las personas que pasaron, Señor. Te pido, Padre, si todavía no te han recibido como Salvador personal, que en este momento tus hijos, tus hijas van a estar presentando el Evangelio, que hoy puedan recibirte como Salvador. Te ruego, Padre, por nosotros, tus hijos. Ayúdanos a ser el barro en las manos del alfarero. Aquel barro que no es testarudo, aquel barro que permite que el alfarero le moldee, transforma
moldea la vida de papá y mamá, la vida de los jóvenes en esta área de buscar cónyuge. Ayúdanos a ser como tú, abrir tu palabra y ver la vida con tu perspectiva, saturarnos de tu Espíritu Santo, reflejar al mundo una distinta manera de escoger cónyuge. Que permitamos que tú nos moldees y tú nos transformes. Que te busquemos a ti, el gran alfarero, para que hagas de la vida de nuestros jóvenes lo que tú deseas en esta área de su vida. Ayúdanos a nosotros los padres, ya grandes, ya adultos, ya con ideas preconcebidas, ya con un plan claro en torno a esto, pero a veces ese plan tan alejado de lo que tú deseas, de lo que tú quieres. Que tengamos el corazón de ser ese barro que se deja moldear y que cambia la manera de pensar adoptando tu manera de pensar. Ayúdanos, Señor, a saber que la vida espiritual no es negociable. Yo pido tu bendición en la aplicación de tu palabra en nuestra vida. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Puestos de pie, cantemos, por favor. De gloria en gloria te veo, cuanto más te conozco, quiero saber más de ti. Mi Dios, cuán buen alfarero, quebrántame, transfórmame, moldéame a tu imagen, Señor. Quiero ser más como tú, ver la vida como tú, saturarme de tu espíritu y reflejar al mundo tu amor. Quiero ser más como tú, ver la vida como tú, saturarme de tu espíritu y reflejar al mundo tu amor. De gloria en gloria, de gloria en gloria te veo, cuanto más te conozco, yo quiero saber más de ti. Mi Dios, cuán buen alfarero, quebrántame, transforma, moldéame a tu imagen, Señor. Quiero ser más como tú, ver la vida como tú, saturarme de tu espíritu y reflejar al mundo